Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Messi, director de Días de Vinilo. Bueno, la historia surgió hace bastante tiempo, de hecho hace casi una década que bueno, surgió la historia y empecé a escribirla. Y bueno, todo este tiempo fue como casi una búsqueda de recursos, de financiación, de productor. Y en el medio, bueno, tuve que hacer otras cosas, ¿no? Trabajé mucho en televisión, hice una serie, se llamó Todos contra Juan. A ver, no es una película autobiográfica, pero sí hay elementos muy personales dando vueltas por todos lados, ¿no? Los disparadores de cada conflicto, de cada línea argumental, sí son muy parte de mi vida, aunque acá en el guión los he dramatizado, exagerado, le he dado los ribetes dramáticos necesarios para convertirse en una ficción interesante de contar. A ver, el hecho de haber recibido una colección de discos de vinilo en la preadolescencia es algo que me ocurrió. Después, bueno, el personaje que interpreta Gastón Pauls es un guionista y director de cine que, bueno, hay algo en su profesión que sí, que conozco de primera mano. Pero después, bueno, el personaje de Fernán es un locutor de radio, yo he trabajado muchos años en radio también. El personaje de Rafael Spregelburg es un músico frustrado y de alguna manera yo me siento un músico frustrado también. De hecho, la música trato de ejercerla de manera colateral en mis proyectos. En el caso del personaje de Damián, que interpreta a Gastón Pauls, yo lo conozco desde hace muchos años y yo le ofrecí la película a Gastón. Era una película distinta en ese momento, solamente tenía la línea argumental del guionista nada más. Así que él está en el proyecto de alguna manera u otra desde hace muchos años. Hay muchas diferencias entre tele y cine. Vos en la tele tenés la posibilidad de hacer un capítulo por semana, en el caso de Todos contra Juan, si era un unitario. Y a la hora de hacer un capítulo por semana, vos tenés un poco la posibilidad de tomarte una revancha en el capítulo siguiente si hay algo que sentís que no salió como querías o que querés probar algo distinto. En el cine no, en el cine tenés un tiro, ¿viste? Es una jugada, no tenés mucha capacidad de volantear. Tuve una cuestión que me ayudó en la película, que fue que Alberto Ponce, el montajista, iba montándola en paralelo a medida que íbamos filmando. Por el otro lado, el cine me dio la posibilidad de ser como absolutamente obsesivo con los detalles, cosa que me encanta y que la tele no podía, por un tema de tiempos. Lo cierto es que la preproducción de esta película fueron 8 años, ¿no? En mi cabeza, en la cabeza de algunos que se iban incorporando, fue mucho más larga. Y en toda esa instancia de preparación, vos podés afilar el guión, podés ensayar con los actores, podés pensar en el arte, en la música, en el montaje, podés pensar en el vestuario, con todo el equipo, ¿no? Después de vivir una experiencia y la otra, la verdad es que el cine es el lugar donde yo siento que me pude expresar con mayor libertad, ¿no? Estoy en etapa final de reescritura de un guión que vengo también trayendo desde hace mucho y estoy terminando de darle forma a algo que tengo desde hace mucho en la cabeza. Es otra comedia, así que voy a seguir un poco indagando en ese género, que es el género que sigue siendo el que más me entusiasma, el que más consumo, el que más estudio y el que más placer me causa, y creo que es el más difícil de hacer de todos. Así que es otra comedia que ojalá pueda filmar el año que viene, que estoy ya, bueno, empezando a pensar en el elenco y en ciertas cuestiones de producción, y que ojalá no tarde tanto en poder llevar esta nueva comedia a la pantalla. Soy Daniel Baroni. Lo que me entusiasma de Tiempos Compulsivos es, en principio, volver a trabajar con Javier Dolte, ¿no? El tema de la autoría en la televisión, cuando se renueva, a mí me genera mucha intriga. El hecho de que un dramaturgo como Dolte esté en el medio televisivo me parece que de alguna manera
siempre nos sorprende, precisamente por la forma de construcción, ¿no? Después, la posibilidad de trabajar con un elenco coral de esa categoría, con muchos actores del teatro independiente, muchos actores de cine. Digo, la mezcla en estilos me tentó y de hecho estoy muy feliz. Y después reencontrarme con Sapino, Adriana Slemes, todo un equipo que durante años, un equipo técnico que se fortalece, por lo menos en la búsqueda estética, ¿no? Ya es bastante más fácil lograr un programa de televisión. Bueno, la televisión en mi vida significa búsqueda, significa renovación, significa un oficio, ¿no? El cine también lo es, porque de hecho hice algunas películas, pero en general mi encuentro con el cine siempre fue mucho más complejo. La televisión llegó a una edad mía, ¿no? Que o seguía trabajando en televisión o trabajaba en cine con lo que eso implica o implicaba en el momento en que yo tuve que elegir, ¿no? Como yo siempre digo que mi libido artística la puedo plasmar en mi trabajo y eso realmente con la continuidad que lo estoy haciendo me parece que es lo que a mí me atrae de la televisión, ¿no? Yo me costaría adaptarme a filmar una película cada 3 años, cada 4, digo, en el medio me produciría mucha angustia. Yo en un momento hice un programa como Mujeres Asesinas que tenía un formato de 45 minutos con una unidad narrativa que de alguna manera emparentaba la construcción de un largometraje, sin cortes en el medio, o sea que tampoco tenías que construir narrativamente un gancho para que después de la publicidad vuelvan a verlo, o sea, eso en ese sentido. En un momento donde yo todavía había películas que se filmaban con la 535, con la 435, digamos que empezaba realmente el cine a aprovechar la era digital, comenzaba, entonces eso era la distancia. Ahora técnicamente estamos como bastante unidos en la utilización, ¿no? De hecho hay muchos programas de televisión que se filman con la red y muchas películas se filman con la red y bueno, y el cine hoy es digital. Y la televisión también lo es. Sería hipócrita en pensar, en no decir que de todas maneras el trabajo nuestro con la imagen, el trabajo nuestro con un guión, el trabajo nuestro con actores, digo, los mismos elementos no pueden hacer tanta distancia, no en este momento para mí. Con respecto a los actores que trabajé, por suerte, en general tuve revancha, ¿no? Siempre, digo, ya empecé a crecer bastante en edad. Empecé a tener una carrera ya 17, 18 años de dirigir, entonces me vuelvo a reencontrar con actores que me satisface muchísimo. Y hay pocos actores con los que no trabajé, como Darío Grandinetti, Mirta Busnelli, siempre son los actores que decimos algún día vamos a trabajar juntos y volver a trabajar con muchos. La verdad, volvería a trabajar con Julio Chávez, con Marrale, con Alfredo Alcón, volvería a trabajar con ellos, que siempre fue un placer, con Alfredo Casero. Si bien trabajamos muchas veces juntos, también lo volvería a hacer. En el momento de hacer Epitafios me acerqué mucho al cine oriental, que me gustó muchísimo, pero me atrae mucho los policiales orientales. Después soy bastante fanático de directores como Iñárritu y que expresivamente esos directores mexicanos y después realmente veo todo tipo de cine. Pero en general depende del proyecto que esté trabajando, me voy vinculando con alguna expresión cinematográfica, ¿no? Voy como sumando directores y expresiones y las voy llevando conmigo hacia adelante. Sí, bueno, tengo un proyecto personal para filmar una película que se llama Insepultos, con Julio Chávez como protagonista y la verdad que estoy muy entusiasmado de volver al cine y con un proyecto personal, ¿no? Sí, que estamos en eso, estoy terminando el guión y empezando a producirla. Hola, soy Dieguillo Fernández, el director de la película 1.
El guión de Uno surge trabajando con Edgardo González Amer, que es un gran escritor y también se ha dedicado al cine en los últimos años. Y yo tenía una idea acerca de un personaje de ciudad que a partir de una crisis que tenía se iba a visitar un familiar al campo y quedaba varado. Y tenía digamos, este personaje medio diseñado. Y Edgardo tenía una historia acerca de una chica en un pueblo huérfana, una chica bastante particular, que mentía para hacerse de padres sustitutos que estuvieran con ella. Y esa donde está la magia del cine, congenió esas ideas perfectamente y trabajamos durante un verano la primera versión de ese guión. Lo tuvimos, nos pareció potable, inclusive nos pareció muy potable para primer película. Estaba claro que había que contar una aventura, ¿no? A un tipo que se inserta en un contexto adverso, que no le es propio y que trata de salir adelante. Desde el subtexto, a mí lo que me interesa es la cuestión de uno tiene la sensación de que puede ser un héroe. Cuando digo un héroe es una actitud heroica, digamos, no un héroe de capa y espada, pero una actitud heroica. Pero como nunca se nos presenta esa situación, vivimos con esa especie de certeza falsa y nos lo creemos. Ahora, entonces yo dije, vamos a poner a ese personaje que un poco somos todos, vamos a enfrentarlo al momento en el que tiene que hacer esa situación heroica, a ver si verdaderamente es capaz. Eso era lo que me motivó a construir este personaje. Que en realidad lo único que tiene que resolver, que se lo dice el personaje de Javier Lombardo por allá cercano al final de la película, o antes del clímax final, es lo que le pasa a la niña. La niña quiere un padre. Esa niña rara, mentirosa, huérfana, que está en ese pueblo y manipula un poco, quiere un padre. No le importa si la hostería que era de ella y la perdió a manos del hombre fuerte se recupera o no, si tiene un pasar para el futuro, si le asegura los bienes materiales. No, quiere un padre. Y él, como su conciencia no le permite no resolverlo, quiere resolver el aspecto material, pensando que así va a resolver el verdadero problema. Pero el problema es de otra índole, y esa índole es la que no puede resolver. Y la elección de Luciano, teníamos el guión, no fue un guión escrito pensando en Luciano, como podría ser ahora, digo, si voy a hacer otra cosa, habiendo trabajado con él. Incluso buscábamos un actor que tuviera ya en su physique du rôle algo de esta cosa traumática, de esta cosa media entre pusilánime y a la vez de acción. Y bueno, barajamos varios nombres. Y la madre del montajista de la película me dice, Dieguillo, nosotros queremos ver gente linda en el cine. Y esto que tirado así parece una trivialidad. Hay una cosa en el physique du rôle que el cine gringo labura muy bien y que hay que pensar en eso también, que tiene que ver con la empatía que cierta, entre comillas, gente linda. ¿Qué gente linda? Bueno, es difícil ese rango, no quiero entrar en cuestiones antropológicas o discriminatorias, muchísimo menos. Pero hay una sensación de empatía que se logra con cierto physique du rôle. Entonces, me parece, lo tomé desde ese lugar y empecé a cambiar un poco la visión, a buscar una especie de tipo que vos lo vieras y dices, este es un héroe. Porque después, cuando no lo fuese, tendría otro impacto. Y Luciano particularmente, después de tener esto, lo tenía de cara y lo había visto hacía poco, en ese momento, haciendo unas publicidades de Focus, dirigidas por Pucho Mentasti, que hacía como una especie de enviado del diablo, ¿no? Cuando lo vi dije, claro, ahí está, digo, no era ese papel, pero tenía una presencia y esos ojos tan claros, entre una mirada sensible y fría a la vez. Bueno, dije, obviamente era un Luciano igual de talentoso que el Luciano de ahora, pero muchísimo más barato. Entonces, en 2009 lo contacté por su representante, le mandé el guión, digo, no lo conocía, no tenía ninguna referencia ni yo de él previa más allá de sus laburos, ni él mía. Le mandé el guión, le gustó el libro. Yo utilizo el dibujo en lo que al cine respecta, mucho como director, obvio, pero también como asistente de dirección. En las producciones que trabajo como asistente de dirección, dibujo el storyboard también. Hay storyboards muy puntillosos, muy hiper pro en cuanto a su diseño, y hay storyboards más esquemáticos. Pero la sensación es que se ve, y cuando se ve, está claro. Entonces a mí como director yo lo uso mucho. Con Víctor en Puerta Hierro habíamos hecho el guión técnico de toda la película y nos vamos el día a rodar, por ejemplo, y previo al inicio de la primera toma, sabemos que hay 2-3 horas mínimo, dibujo lo que vamos a rodar ese día. El que no es verdad esa especie de máxima que está medio instalada, que a la gente no le gusta el cine nacional. A mí no le gusta, a la gente le gusta el cine nacional, hay que ver qué le proponemos, tratar de proponer cosas que les puedan interesar. ¿Cuáles son esas cosas? No tengo la más remota idea. Hay que filmar y tratar de hacerlo lo mejor posible, con honestidad, y tratar de que lo que uno
quiere contar tenga forma de película. ¿Cuál es esa forma? Cada director dirá lo suyo. La golpearon, la violaron, la cortaron. Muerte de las mujeres como ella. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. Mira, todo esto nace a partir de un deseo muy grande de hacer un policial o un thriller psicológico. La verdad que a mí el cine de género me encanta y siempre creí que era un género en el que me quería meter, en el que quería explorar. Entonces la verdad que el primer entusiasmo era meternos en un proyecto que tenga que ver con el policial. Patricio había leído esta novela, coincidimos los dos en que ahí adentro había una película y a partir de ese momento empezamos juntos a desarrollar este proyecto. Él empezó a escribir el guión, yo empecé como a tratar de otorgarle imágenes, empecé a investigar, empecé a ir a la Facultad de Derecho, de tratar de justamente convertirme en una especie de investigador de lo que iba a ser el corazón de la película. Estuve haciendo averiguaciones, nada oficial. El chico no tiene antecedentes, ni siquiera una mala nota del colegio. Sí, ya sé, es un alumno ejemplar. ¿Qué te pasa con el pibe? Es algo personal, ¿no? Sé que él quiere que yo lo descubra. Me fue dejando pistas sutiles, pero muy claras para mí. La verdad que desde el momento uno siempre pensé en Ricardo como para hacer el personaje de Bermúdez. Había algo fundamental en la película que era hablar de los detalles. Y justamente sentía que Ricardo iba a poder indagar en esos detalles. A partir de empezar a trabajar con él, de empezar a encontrarnos, a charlar y todo eso, me di cuenta que se empezaban a generar preguntas que yo todavía no me había hecho. Él me empezaba como a obligar a indagar mucho más en las motivaciones del personaje, en el por qué hace un montón de cosas que todavía yo no había imaginado. Entonces el trabajo en conjunto fue buenísimo porque pudimos meternos a conocer cómo era Bermúdez, a tratar de moldearlo, a tratar de entender cómo se vestía, cómo era su peinado, cómo era su departamento. El último día de rodaje, el personaje y la película siguió creciendo y siguió creciendo. Y eso me parece como una de las cosas más ricas que puede tener el trabajo en conjunto entre un director y un actor. Y lo que tiene de característico Hernán es que él tenía muy claro lo que quería hacer en esta película. Él sabía muy bien los planos, la pensó, la deseó mucho. Entonces, lo que sí nos dejaba es como opinar. ¿Y por qué no podemos hacer? O por ahí a veces decía, esta escena yo la pensé así, que tiene un plano fijo o ¿entendés? Un solo plano o dos cámaras. Y como eso hizo que también sea como más abierto, porque si por ahí Ricardo decía, ¿y por qué no probamos que Calu pase y me diga esto? Y él lo movía, o sea, es como fue muy libre. Sos un tipo inteligente. Trata de ver las cosas de otra manera. No hay ninguna conspiración. Crecí escuchando historias sobre usted. Esa especie de enemigo imaginario que uno se pone para medirse, para superarse, ¿no? Mirá, te puedo decir que soy un gran cultor del cine, como que por sobre todas las cosas me gusta ver cine, ¿no? Soy un gran cultor del cine clásico argentino también, del cine de los años 40, de los años 50. Entonces, yo, por el contrario, sí encuentro mucha empatía con esa tradición de cine argentino, con esa tradición de cine policial argentino. Quizás lo que intentaba era en ese sentido retomar por ahí cierta manera de pensar la puesta en escena de un cine más clásico y sí, por ahí uno podría llegar a emparentarla por ahí
cierto cine que tiene más que ver con el cine americano, pero siempre sentí que tenía la película una personalidad propia y siempre la sentí muy de acá. Siempre sentí que cada vez que la veo es como que disfruto mucho de cómo está fotografiada Buenos Aires, cómo está pensada desde acá la película. La idea es sumergirse en la mente humana, en la mente de un personaje y acompañar a un personaje o ver hasta dónde uno puede acompañarlo y hasta dónde no. Me entusiasma eso, como la idea de invitar a sumergirse en una obsesión. La primera cosa que me impactó del guión fue el nivel de los diálogos. Me parecieron sutiles, inteligentes. Los diálogos, generalmente en términos cinematográficos, es un renglón sobre el que se cae en terceras o cuartas instancias. Y algún día vamos a aprender que si le diéramos más importancia a los diálogos en primeras instancias, nos abrirían las puertas de otros departamentos y otros rubros. Después, por supuesto, la historia en sí. Tuve algunos reparos, sobre todo en la primera versión que leí. Se siguió trabajando, seguimos con distintas versiones y finalmente arribamos a esta que fue la que filmamos. La letra escrita en el papel, cuando se empieza a poner de pie y empieza a pasar por los organismos de los distintos actores y la puesta en escena y la contención y demás, empezás a notar hasta qué punto las redundancias aparecen y te obligan a ser más económico, a ir hacia el menos. Porque una cosa que no nos gusta a ninguno es la sobrecarga de información innecesaria, sobre todo para el espectador. Entonces, estuvimos especialmente atentos a eso. Trabajamos bastante con algunas reuniones, puliendo diálogos, buscando estar cómodos y de acuerdo en que el plan que teníamos de trabajo era el adecuado. Hernán es un tipo muy agradable en todo sentido, en el trato, en la amabilidad, su energía, su permeabilidad, pero combinado con una buena dosis de mula que todo director debe tener para no dejarse tironear por los distintos personajes. Y lo que estuvo muy claro en todo momento es que él tenía muy presente y muy limpio la hoja de ruta, qué quería filmar y por qué lo quería filmar. Él manejó todo con muchísima calma. Nunca permitió que si hubo obstáculos o complicaciones traspasaran a la zona del elenco. O sea, se los aguantó solo con su asistente, que en este caso también, hay que decirlo, fue muy férreo, Luis Bernardes. Todos estuvimos enfocados. El cine es una de las actividades que más claramente demuestra hasta qué punto el trabajo de equipo es la realidad y el único camino. Yo digo que el actor debe enterarse de cómo es el funcionamiento de todo lo que ocurre a su alrededor, porque tiene que lidiar con todo lo que ocurre alrededor, tiene que estar en armonía para hacerlo desaparecer. La única forma de hacerlo desaparecer, la única forma que yo tengo de hacerte creer que estoy solo adentro de un ascensor, cuando en realidad estoy montado con 40 monos, uno haciendo el foco, el otro poniendo sonido, el otro poniendo luz, la única forma que tengo de hacerlo desaparecer es considerarlos. Es decir, es saber dónde está cada uno, qué necesita cada uno, qué esperan de mí y qué espero yo de ellos. Hay directores que quieren terminar el rodaje para tener el material e irse corriendo para montarlo. Y hay otros que disfrutan del rodaje. Y mi experiencia me indica que aquellos directores que disfrutan del rodaje, que logran decodificar cuál es el intercambio con los actores y que se sumergen con ellos en una experiencia tan traumática, son los que obtienen mejores resultados. Lo que no significa que no haya de los otros, también hay de los otros que obtienen buenos resultados, pero son los menos a mi juicio, ¿no?